a todos. En nombre de Odisea Espacio Cultural, hoy damos la bienvenida a Jordi Pujolà, que es el autor de la novela que vamos a hablar hoy, que es No hay tigres en Islandia. A Ángeles, que viene amablemente a hacer la presentación. Muchísimas gracias, de Jordi. Bueno, ellos ya contaron un poco por qué se conocen, por qué no se conocen, aparte de hablar del libro. Y bueno, muchas gracias a Cristian por haber confiado en Odisea para hacer esta presentación. Y bueno, pues nada más, os dejo con el público. Buenas tardes a todos los que están aquí. En primer lugar, agradecer a Odisea, claro, cómo no, por albergarnos, por acogernos en su casa esta tarde, en esta magnífica librería que lleva solo 5 o 6 meses de vida, yo creo, y que empieza a ser ya una referencia en el mundo de las letras en Madrid. Así que le deseamos que sigan muchísimos años y que hagamos muchas presentaciones aquí en esta casa, al menos de la misma calidad que la de No hay tigres en Islandia. Estamos hoy acompañando a Jordi Pujolà, escritor de Barcelona, que un buen día decidió dejar su actividad empresarial en el sector inmobiliario. Jordi es licenciado en Económicas, dejar su actividad económica e irse a Islandia y escribir, como Forrest Gump, corría y corría, ¿no? Pues Jordi escribe. Y en una de estas nos conocimos. Y en una de estas que nos conocimos nos envió un original que se llamaba No hay tigres en Islandia. Claro, entre que a uno le gusta la buena literatura y entre que a uno le gusta también Islandia, donde bueno, tuve el placer, lo hablaba antes de hacer un viaje de 3 semanas por allí en 2016, pues aquello uno lo ve con muy buenos ojos. Pero bueno, eso no habría servido de nada si el texto no lo justificara, y el texto lo justificó. Una vez que lo leímos, o que lo leí, me gustó mucho, me gustó cómo estaba escrito, me gustó la historia, me pareció muy interesante y que creíamos además que era muy buena literatura de la de verdad. Y eso fue lo que nos animó a publicarla. Jordi vive en Reykjavik, creo que no sé si lo había dicho. Así que muy agradecido a Jordi, no solo por haber venido desde esas tierras del norte esta tarde, sino sobre todo por haber confiado a Velasco Ediciones la publicación de esta novela. Nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos, Jordi, de tenerte en nuestra casa, de verdad, muy contentos. Muchas gracias. Y claro, está con nosotros Ángeles Cortina, que es periodista, que es reportera del programa de televisión española Aquí la Tierra, y que hace unos meses grabaron allí en Islandia unos programas extraordinarios que tienen en la web de televisión española, disponibles en televisión española a la carta, y que conoció a Jordi allí, y cuando hablamos de la presentación en Madrid, Jordi me dijo: nos va a acompañar Ángeles Cortina. Pues fenomenal, ya está, porque ahí enlazamos todo: literatura, viajes, medios, Islandia. Así que Ángeles, muchísimas gracias, porque sabemos de tus ocupaciones, de tu agenda. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde también. Y por supuesto, lo más importante, gracias a todos ustedes, porque es por quien cobra sentido cualquier acción editorial. Pues hoy no podía faltar, porque a mí Jordi me salvó la vida en Islandia completamente. De repente en el programa pues, nos pidieron unos reportajes internacionales y yo dije: uy, me voy a ir al sitio, esto lo voy a contar, aunque no debería. Me voy a ir al sitio bien caro. Digo, me voy a Islandia, que ya que me paga el trabajito voy a conocer un país precioso. Pero claro, era bastante difícil conocer a alguien, era de una semana para otra. Y dije, pues yo cómo lo voy a hacer, necesito a alguien que me hable español, que me pueda ir presentando todo lo que encuentre. Y me puse a mirar y de repente encuentro un escritor en Islandia. Tiene también un blog que dije, bueno, sabe de todo, genial, punto número 1 superado. Y contacté con él y súper amable, me dijo que sí. Y no solo eso, es que encima me hizo la producción, me buscó el invernadero, que hay tomates. Igual tigres no hay en Islandia, pero tomates sí, ¿no, Jordi? Y bacalao. Nos fuimos a pescar bacalao en una tarde completamente improvisada, porque nos había caído todos los temas. Acabamos pescando a las 11 de la noche, menos mal que ahí en junio no se pone el sol. No. Pero bueno, fue una experiencia chulísima y sobre todo pues
qué agradecimiento, ¿no? Que a veces los periodistas, bueno, como me parece que también hay alguno más por aquí, tenemos que hacer labores de artesanía y sacar las castañas del fuego, y es un placer contar con alguien como él. Y encima dije, oye, pues por supuesto, yo me voy con mi librito, así que yo ya lo tengo firmado, luego lo puede firmar a vosotros, ya me lo firmó en Islandia. Pero creo que, claro, tenemos que conocer un poco a Jordi, bueno, así fue como nos conocimos. Pero mi primera pregunta, Jordi, ¿qué hizo cambiar? Ya me había contado Cristian que trabajas en la empresa en el sector inmobiliario, pero ¿qué te hizo cambiar de un BMW a una bici destartalada y el clima templado de Barcelona por la tierra del hielo y fuego? Pues cambié porque probablemente fue la crisis de los 40. Acababa de cumplir 40 y llevaba viviendo en Barcelona pues toda la vida y dedicado a la inmobiliaria también toda la vida. Era un trabajo muy estresante y me gustaba mucho la literatura, siempre estaba escribiendo, pero no encontraba el momento. Entonces, algún escritor que conocía me dijo que lo mejor que tenía que hacer era pues dedicarme solamente a la literatura, porque si no nunca realizaría mi sueño. Y mi esposa es islandesa, ya llevábamos bastantes años viviendo en Barcelona, teníamos nuestros hijos en el colegio, etcétera, etcétera, pero cuando cumplí los 40 pues pensé, pues yo ya tenía unos ahorros y tal, y pensé, pues bueno, voy a plantearle a mi esposa marcharnos a vivir a Islandia, que todo el mundo piensa que fue a la inversa, que fue ella la que me convenció, pero no es así. Ella está aquí, o sea que es testigo, ella ya estaba totalmente concienciada, además me gusta mucho España, de quedarnos a vivir allí, pero yo pensé, si me quedo en Barcelona seguramente, pues bueno, es como me van a llamar y me van a estar agobiando, o me van a decir te subo el sueldo, o te ficha a otra empresa, o lo que sea. Yo pensé, digo, lo mejor, nos vamos a Islandia, vamos a vivir. Y la verdad es que hicimos la prueba y todo funcionó muy bien y me publicaron. Allí empezó mi vida profesional literaria, porque fue donde me publicaron la primera novela, luego me publicaron la segunda, luego consiguieron gente, luego pues ahora la tercera. Antes Cristian estaba hablando de mí, pues el sentimiento es recíproco, ¿no? He encontrado con Cristian pues una persona súper profesional y bueno, el tratamiento que se le ha dado a todo el proceso literario, ¿no? Desde la edición hasta la publicación, pues la verdad es que ha sido increíble. Y bueno, por supuesto venía avalado por la Asociación de Escritores Nobles, a la que yo pertenezco, y nos recomendaron mutuamente. Y en definitiva y en conclusión, todo el tiempo que le he dedicado a la literatura ha funcionado bien, y es como un engranaje en el que todas las piezas pues siempre van encajando. Yo lo que hago es, como decía Severiano Ballesteros, cuando el día anterior a un torneo de golf le preguntaba, bueno, ¿y tú tienes alguna técnica para ganar todos los torneos? Porque eres una máquina. Y él decía, bueno, yo lo que hago pues el día anterior es visualizar. Entonces visualizo pues que voy y entonces meto todas las bolas y lo voy a hacer así, así, así. Y entonces es algo similar, algo que me sucede a mí también. Yo de alguna forma, yo ya visualizo mi carrera de escritor, todo lo que me está pasando me va encajando, y luego con las personas que me voy encontrando. O sea, me voy encontrando con personas, pues como por ejemplo me he encontrado a Cristian y como he encontrado a Ángeles. Es un poco el mensaje de mi protagonista, porque le dedico toda la primera parte de la novela, se la dedico a un chico que es antisocial y que está inmerso en el darknet porque se siente más a gusto como hacker, que no da la cara, que no dando la cara. Pero creo que este comportamiento antisocial al que tendemos las personas debido a las redes sociales y a que todo se puede realizar por internet es muy perjudicial. O esta gente que dice, yo ya tengo mi grupo de amigos, yo ya soy un adulto y ya no quiero conocer más gente. Pienso, es mi opinión, pero pienso que es un error, porque en la evolución personal, no solamente profesional, sino personal, es como si el destino de vez en cuando hace que te encuentres con ciertas personas que te ayudan a evolucionar y que te aportan muchísimo. Y muchas veces con una persona que acabas de conocer, relativamente poco que acabas de conocer, se crea como un contacto, una relación más íntima. Es algo como una simbiosis. En cambio, con gente que hace mucho tiempo que conoces,
te das cuenta que poco a poco te vas alejando de esas personas, porque y no significa que sea positivo o negativo, es simplemente pues, que os alejáis y que bueno, vuestros gustos personales y vuestra situación ha cambiado. Entonces, esto lo conectaría un poco, ¿no?, con la introducción del libro. Tenemos que hablar también del libro, pero bueno, yo soy periodista y claro, me surgen las preguntas. Obviamente Islandia está muy presente y podéis viajar a través del libro porque nos cuenta muchas cosas. Mi primera pregunta, ¿lo más difícil de escribir este libro ha sido poner los nombres de los lugares de Islandia? Porque ¿cuántas consonantes pues tiene una palabra? Exacto. No, realmente no, porque he estudiado islandés y sé que son nombres complicados, ¿no? Como el volcán que entra en erupción, ¿no?, que nadie lo podía pronunciar, es ella Fjallayur, ¿no? Pero eso escrito. El truco son que son 3 palabras juntas, ¿no? Ella, que significa isla, Fjalla, que significa montaña, y Jökull, que significa glaciar. Entonces, los separas en 3 y entonces es más fácil de pronunciar, pero sí, desde luego, la geografía islandesa es como el idioma, ¿no? Pero es fascinante y en el libro se puede ir conociendo un poco Islandia. Sí, sobre todo la parte que sale de Islandia, la segunda parte es de más acción y entonces también hay toda una parte dedicada a Islandia, que creo que es bastante chula. Carmen Posadas hizo una reseña, que os voy a leer tal cual, que es un thriller de ritmo vertiginoso y gran capacidad reflexiva. No hay tigres en Islandia, nos acerca a un futuro muy presente donde unos pocos controlan el mundo e Internet juega un factor clave. Un autor al que no debemos perder la pista. Y la primera parte, lo del thriller de ritmo vertiginoso, es que pasan un montón de cosas. O sea, es que está constantemente pasando algo en el libro. Normalmente los libros cuentan un poco de la verdad del autor. Jordi, ¿tú tienes una vida tan apasionante y tan loca de que te pasen siempre cosas? Bueno, sí y no. Sí que me pasan muchas cosas y intento que me pasen muchas cosas porque intento, como te decía antes, de aprender de todo. Pero lógicamente el personaje, yo lo que quería era hundirlo. Quería hundir a un personaje que fuera uno de nosotros. Una persona que en principio no tiene ningún tipo de problema, pero que las circunstancias y vicisitudes lo lleven tan abajo y se llegue a deprimir tanto que se tenga que refugiar en el manto de Internet y convertirse en una persona más. Me gusta ver una persona normal, todo el proceso y que se acaba convirtiendo pues, en un pirata informático. Pero he tenido que hacer varias acciones como por ejemplo entrar en Darknet y comprarme un ordenador de segunda mano y luego entrar y luego tenerlo que tirar a la basura y cosas así, porque claro, no quería hacerlo con mi ordenador, porque si entro en Darknet con mi ordenador, luego a lo mejor me suena el teléfono a las 5 de la mañana. Claro, es que la red oscura, aquí viajamos a Islandia, pero también viajamos al internet, la Darknet, que se llama la red oscura. Bueno, de hecho pones una cosa que a mí también me tiene loca perdida, que pone que hay hasta carnicerías de carne humana. Jordi, pero eso tú cuando te compraste ese ordenador de segunda mano lo viste. Sí. Se anuncian filetes de personas humanas y bueno, puedes comprar todo tipo de drogas, puedes comprar todo tipo de armamento, puedes encargar que un sicario le dé una paliza a alguien, te venden también partelas en Marte, bueno, o sea, son como muchas cosas, ¿no? Increíble, bueno, pues aquí podéis introduciros un poquito sin que la policía llame a vuestra casa a las 5 de la mañana. Cristian, nos has contado un poquito qué fue lo que te llamó la atención, pero qué fue lo que te enganchó cuando leíste la primera parte de No hay tigres en Islandia, que fue lo que dijiste, apostamos por ellos desde la expedición. No fue solo la descripción de los lugares, ¿no? Que como bien dice Ángeles, Islandia está muy presente, también Barcelona, también Detroit, también Nueva York, sino para mí es cómo evoluciona el personaje principal. Esa evolución, cómo se va, no es un personaje plano, es un personaje que es totalmente distinto y que no esperas ni siquiera que evolucione así, cómo va en su flado de vida, cómo las circunstancias hacen que se adapte y cómo eso se va trasladando a la novela. Para mí eso fue lo que determinó, lo que me enganchó realmente. Además el ritmo es apasionante. Esto dijo Carmen Posadas,
pero Diego Medrano, que es uno de los críticos más implacables de España, me llamó y me dijo, envíame una novela para leerla que voy a hacer una crítica. Y dije, madre. y un día no sé, le dije, no, me dijo, sale publicada en El Imparcial dentro de 2 días. Dije, ¿te ha gustado? Dijo, ya lo verás. Y dice, novela deslumbrante, literatura con mayúsculas, 400 y pico páginas de pura adicción. Esto está publicado en una reseña, así que con todo eso acertamos, que es lo que más nos gusta en la vida, acertar, ¿no? Exacto. Además también es que es como una novela para todos los sentidos, ¿no? Tenemos el gusto, hay muchas referencias gastronómicas, Sí. tenemos el olfato, a veces puedes oler al protagonista, sobre todo los días que está un poco oscurillo, lo puedes hasta oler. Tenemos la vista con esos maravillosos paisajes, tenemos el tacto con cosas que te ponen la piel de gallina como las carnicerías humanas, pero también tenemos el oído. Bueno, es que cuando vas a hacer una playlist de todas las canciones que se citan y aparecen aquí... Es verdad que fue una muy buena idea, que teníamos que haberla hecho, es verdad, la tengo que hacer. De hecho hay reto, ¿eh? Es verdad. Sí, porque me gusta mucho la música y entonces pues lo he acompañado con... Siempre suena una canción y hoy en día con Spotify todo el mundo puede conectarse mientras la lee, ¿no? Escuchar la música. Soy un gran fanático de la música. Claro, al final es tu tercera novela publicada y claro, es que estás como descubriendo el mundo de todo lo que quieres transmitir, ¿no? ¿Tú qué quieres transmitir? Cuando tú estás haciendo la novela, estás escribiendo, ¿qué te apetece enseñar? ¿Qué te apetece mostrar? ¿Dónde quieres llegar a la gente? Bueno, el impulso de escribir surge pues porque lo necesito, porque es un tipo de novela que la puedes leer como puro entretenimiento o la puedes leer como el mensaje que va intercalado entre líneas, que en mi caso pues yo tengo esa necesidad de transmitir esos mensajes, entonces los pongo ahí, y entonces a la persona que le interesa pues ese mensaje pues lo busca, ¿no? Y yo creo que en muchas ocasiones se siente identificado y la persona pues lo quiere como un entretenimiento, pues como decías tú, pues es una novela o un thriller, pues lo lees y ya está. Tuvimos también pues la suerte de que a Carmen Posadas le gustó mucho y bueno, Carmen Posadas envía recuerdos a todo el mundo. Ella no ha podido venir porque está en la promoción de su nueva novela, pero he hablado con ella por teléfono hoy y bueno, he dicho que no podía estar aquí, pero que saludarse a todo el mundo y que saludarse también a vosotros. Hay algo más, si me permites, que es un poco enlazando con lo que decías tú y con lo que decía Jordi, ¿no? Bueno, dos cosas. Lo primero, que como bien dice Jordi, se puede leer como una novela de pura acción, ¿no? Pero lo que subyace, el trasfondo, es una gran crítica social, ¿verdad? Una crítica social y una crítica política incluso, y eso está muy presente. Y muy interesante lo que dices antes de los sentidos, de cómo se puede oler, ¿no? Cómo se puede oler. Es verdad que como lectores, yo soy una parte de lectora, al final a mí lo que más me gusta de leer es la posibilidad de viajar, claro, de meterte en otro mundo, pues igual estás viendo una película y casi como que la ves más de lejos, pero es que tú viajas a otro año, viajas a otra época, viajas a otro lugar, sientes que estás ahí. Esa capacidad inmersiva creo que yo por lo menos solo la consigo alcanzar de manera plena, de sentir que he estado en otro lugar a través de los libros. ¿Algo más que os apetezca comentar? Que es una llamada también a la rebeldía. Un poco tiene esta novela. Van saliendo cosas, ya lo verán cuando la lean. Dice Jordi, que creo que no sé si lo dice la contra, que el arma más poderosa que existe, con la que se puede controlar a la humanidad, o al menos a una parte de ella, a una buena parte de ella, es el miedo. Si tú inoculas miedo en una sociedad, miedo a lo que sea, puedes hacer con ella lo que quieras, porque en el momento que hay miedo, aparecen salvadores, claro. Se trata de un pirata informático, que hoy en día esto está muy de moda, lamentablemente, que existan los criminales cibernéticos. Y además es la impunidad que tienen. Ellos te consiguen la contraseña y el nombre de usuario de tu cuenta bancaria y te pueden vaciar la cuenta bancaria. Y luego lo vas a denunciar a la policía y te causa casi tanta impotencia como si te hubiesen robado en la calle.
sea, lo que pasa es que quise describir la evolución de una persona que es una persona normal, que cae en el pozo, se convierte en un hacker informático, primero empieza a delinquir, pero después se da cuenta que encuentra información como hablabas tú, de unas élites que utilizan el miedo pues, para dirigir a las personas y como realmente controlan los partidos políticos, controlan a muchos medios de comunicación, pues entonces la gente va escuchando unas noticias y ellos consiguen reconducir pues, al ganado pues, hacia los intereses que a ellos les interesa. Entonces, para él existe el dilema de cuando está ahí, pues, de decir, bueno, pues esto para mi ética moral pues, tendría que descubrir, es lo que pasó con Wikileaks, por ejemplo, y Julian Assange, o con los anónimos, ¿no? O sea que, entonces la perspectiva cambia un poco en la novela y entonces empezamos a ver también la parte positiva de algunas personas que están haciendo un esfuerzo en Internet por aflorar toda esa información porque realmente ven que esa información está manipulada, ¿no? Esta sería la trama principal, pero luego en personajes secundarios, como os decía, me gusta también hacer unas críticas personales. Yo soy un escritor, además no soy un escritor famoso, pero sí que me gusta subrayar algunos temas, por ejemplo como el tema del consumismo. El tema del consumismo, hay un personaje que se llama Christine, es un personaje femenino que a mí me gusta mucho y está en contra del consumismo. Dice, por ejemplo, hoy en día tenemos de todo, cuesta mucho hacer un regalo. Tú vas a los niños por Navidad y les dices, ¿qué queréis? No saben lo que quieren porque realmente tienen de todo. Y pone el ejemplo de con su abuelita que tiene una cafetera y entonces pues la familia decide, pues vamos a comprarle una cafetera nueva, pero es que claro, la mujer ya tenía su cafetera desde hace muchos años y es la que le hace el café bueno. Y entonces el día que le regalan una cafetera le dan el disgusto de su vida, porque le cogen, le tiran la basura a la otra, oye mira abuelita, te hemos comprado una cafetera, y la mujer dice, ay, pero si la otra es la que me gustaba, con la que yo me hacía mi café. Y luego otra frase que creo que también refleja bien lo que quiero transmitir es el amar lo que tienes. Tú, por ejemplo, tienes un coche, pues tienes una bicicleta destartalada, pero es tu bicicleta y a lo mejor te la compraste tú con el primer sueldo que tuviste o tienes una maleta que llevas a todos los viajes y les has puesto ahí todas tus etiquetitas, ¿no? No tenemos que lanzarnos tampoco al consumismo de cada año comprarnos un teléfono nuevo, tenemos que buscar la parte personal, ¿no? El valor que tienen las cosas porque las llevamos o porque te las ha regalado una persona que amas. No, pero es verdad que incluso Carmen Posada lo decía, lo de la gran capacidad reflexiva. Y es verdad que todo el tiempo estás situándote, pensando el papel del padre, también es un papel bastante importante, incluso el hermano que se desmarca. O sea, hay muchos personajes o sus propios compañeros de trabajo, un mal jefe, cómo puede repercutir, cómo te ve el entorno, que suele pasar a ir trabajando. O sea, son muchos aspectos que al final es que se abordan muchos temas. Por eso digo, pasan muchísimas cosas. Hay otro personaje que es secundario que se llama Brett y es un personaje muy superficial y en teoría lo tiene todo, sus padres son ricos, él es médico con mucha reputación. Esta persona siempre lo ha tenido todo con relativamente poco esfuerzo. ¿Qué pasa? Que él no se encuentra a gusto con su vida. Él probablemente, si hubiese querido, habría hecho otra cosa. Él quería dedicarse al arte, pero claro, como su padre pues, tenía unas empresas y luego su abuelo tenía unos laboratorios y no sé qué, pues al final... Entonces, parece que sea un personaje pues, muy plano y que sea también un personaje así pues como muy estúpido, pero en realidad ese personaje, para mí, significa que las personas necesitamos, para ser felices, retos. Si nos lo dan todo, no es lo mismo que, por ejemplo, te regalan una bicicleta a que te la compres tú. Y no es lo mismo. Y luego, aparte, siempre necesitamos tener pues como una zanahoria adelante para seguir adelante, ¿no? Al final conseguirás las cosas o no las conseguirás, pero eso te permite cada día levantarte, ¿no? Y tener ilusiones.
Si no tienes ilusiones es que eres como una planta, ¿no? Que no le llega, no puede hacer la fotosíntesis, no le llega la luz, no le llega el agua y te mueres al final. Sí, yo explico muchas veces el ejemplo, por ejemplo, de alguien que toca el piano, ¿no? El piano es un instrumento caro, no es como tocar la guitarra o la pandereta, ¿no? Es una inversión. Entonces, pues llega un día pues que a lo mejor uno que sus padres pues son muy ricos o lo que sea, y el primer día que empieza le dan clases, le regalan un piano y se lo ponen en el comedor. Un piano, a lo mejor al cabo de 3 meses ya no te interesa. Pero la persona que tiene pasión por la música, ensaya, y sus padres pues bueno, le dicen, pues mira hijo, pues cuando más adelante o lo que sea, pues iremos ahorrando, pediremos un préstamo y compraremos un piano, y es que además es que no tenemos espacio en la casa. Pero el día que esa persona se hace más mayor, ahorra el dinero, se compra su casa y se compra un piano, esa es la mayor alegría que se ha llevado en el mundo. Porque cuando te ponen algo difícil, te ponen un reto, luchas por ello y lo consigues, eso es lo más maravilloso que te puede pasar. Y yo os lo digo como escritor, pues que a mí las cosas siempre me han funcionado de esta manera y me han dado mucha satisfacción en la vida, pero es que eso os lo podéis aplicar a vosotros en cualquier cosa. Si tienes una empresa, si te dedicas a la televisión, eres una entrevistadora, o si eres un editor, o sea, son los retos que te ayudan a funcionar y a tirar adelante, porque hoy en día, en este libro también, que lo que se refleja es las adicciones. El ser humano, realmente nos pensamos que estamos en la cúspide, que controlamos todo, pero el ser humano es súper débil. En cuanto las cosas nos van mal, pues que si adicto a la cocaína, que si adicto al alcohol, que si adicto a internet, que si... Es que no importa si que se legalicen las drogas o no se legalicen las drogas, si es que es igual, si es que el problema no son las drogas, si no son las drogas será otra cosa. El problema es el ser humano, la forma en que evolucionamos, cómo necesitamos trabajarnos a nosotros mismos. Con respecto a la magia de la lectura, a mí no me parecía que lo pudiese conseguir todo, porque al final no tenía lo más importante, que es la libertad de elegir una profesión, porque su padre le había obligado a lo contrario. Así que vosotros podéis crear vuestra propia opinión. Os animamos a conocer a los personajes, conocer a Carlos, tendréis momentos que yo lo odié mucho, que me ponía de los nervios, pero creo que cada uno vamos a hacer una lectura. Jordi nos ha dado su punto de vista, que es lo que nos quiso transmitir, y os animamos a que los conozcáis y podáis crear vuestra propia opinión. Pues muchas gracias. El título No hay tigres en Islandia se titula así primero, en primer lugar porque el hacker, el pirata informático, se autodenomina el tigre solitario. Y el segundo es Islandia. Islandia es una referencia constante en la novela, pero resulta que al final el que va a Islandia no es él, es otro personaje. Yo soy también un enamorado de Islandia, conozco a Jordi hace tiempo. ¿Qué lugar de Islandia te gusta más y si este lugar lo has reflejado en el libro y por qué? Bueno, David está aquí, es el empresario de Island Tours, tenemos muy buena relación y como dice él, nos conocemos de bastantes años. Y tour, etcétera. Me gusta mucho Snæfellsnes Península y la parte de Islandia se dedica a Snæfellsnes Península. Bueno, es un poco todo, pero principalmente la acción se desarrolla allí. Es la península de las brujas. Decían que antiguamente se celebraban aquelarres en esa zona y también dicen que hay avistamiento de ovnis. Es la montaña Kyrkjufell, que es la montaña esta con el final picudo, que es la montaña mágica, es la más fotografiada de Instagram, bueno, pues está en esta península. Y otra zona que también me gusta mucho de Islandia son los fiordos del noroeste.